Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. El Salmo 122 en el versículo 1 dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debemos estar alegres porque hoy en este día podemos alabar a nuestro Dios. Ciertamente no en las cuatro paredes de un templo, pero sí como nos recomienda el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que usted y yo, en este día 28 de marzo 2021, que conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, adoremos a nuestro Creador y al Señor Jesucristo que se despojó de todo para dar su vida por usted y por mí. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció,
para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor. ¿Quién es su mejor amigo? Hay un himno que lleva por título Mi Rey y mi amigo. Y ese amigo es Jesús. Le gustaría en este día comunicarse con ese amigo, agradecerle por todo lo recibido, bendecirle y adorarle como solo Él es digno. Incline su cabeza. Señor, en esta tarde estamos delante de ti, agradeciendo tu presencia, agradeciendo tu misericordia, agradeciendo tu bondad, porque cada día, Señor, que abrimos nuestros ojos, podemos ver el cuidado que tú has tenido para con nosotros. Podemos ver tu cercanía, podemos sentir, Señor, ese cuidado permanente para nuestras vidas. Y Señor, en este día queremos decirte que todas las circunstancias de nuestra vida queremos encontrar el propósito, Señor, así como decía Job, que no encontró despropósito alguno en todas las cosas que acontecieron en tu vida. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos, Señor, con tu ayuda, con tu fortaleza, vivir las circunstancias por las que estamos atravesando. Tú conoces, Señor Jesús, a cada hermano de la iglesia. Tú conoces a aquel que se encuentra en dificultad económica. Conoces a aquel que está enfermo. Conoces a aquel que está postrado. Aquel, Señor, que está nervioso, que está estresado, que está oprimido, Señor, que se encuentra triste. Y en esta mañana, Dios, reconociendo que solamente en ti podemos encontrar fortaleza, que solamente en ti podemos encontrar la ayuda para nuestras necesidades. Acudimos, Señor. Acudimos para que tú seas en cada uno de mis hermanos, para que tú seas, Señor, en cada uno de los que en esta tarde nos están escuchando y nos están viendo, Señor. Para que tú ahí en el lugar donde se encuentre cada persona, tu Espíritu Santo pueda tocar, pueda abrigar y pueda ayudar. Te damos gracias y te exaltamos, porque solamente tú eres el que merece nuestra alabanza. Recibe, Señor, en esta mañana nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. Bendito y alabado seas. Que tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea refrigerio para nuestra mente, para nuestro cuerpo, que podamos entenderla, pero por sobre todas las cosas, podamos ponerla por obra. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Amén. ¿Qué le parece si entonamos este himno? Mi Rey y mi amigo.
ese amigo, por ese rey que dejó todo para venir a la tierra, para entregar su vida, para que pudiera ser nuestro sacerdote perfecto. Y mire, su palabra dice: alzad puertas vuestras cabezas, que alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Le persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy? Un Rey del universo, príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
este Rey de Gloria. Bendito sea su nombre. Estemos atentos a la palabra que en esta tarde será expuesta por el siervo de Dios, Antonio Lozano. Que el Señor les guarde. Muy buenas tardes, hermanos. Bendito sea nuestro Dios que podemos compartir su palabra, que podemos escudriñarla, y vamos a pedirle a Él que nos guíe y que nos ayude, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir y entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta tarde queremos pedirte en el nombre de Jesús, que tú seas con nosotros, que nos visites, Señor. Sabemos que la iglesia se compone por cada miembro, Dios, que tú has redimido, que tú has rescatado. Y así te pido que en donde quiera que estemos, Señor, tu Santo Espíritu nos visite y nos guíe y nos enseñe, Señor. Muchas gracias por tanta bendición inmerecida, pero llena de tu amor y de tu gracia, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, este domingo vamos a estudiar la porción de inicia Semana Santa e inicia con lo que es conocido como el Domingo de Ramos, pero vemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a revisarla a través de los evangelios, y esta es la porción que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a estarla revisando a través del Evangelio de Lucas, capítulo 19, de los versículos 28 al 44. Pero vamos a estar compaginando con Mateo, con Juan y tal vez con Marcos. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a ver primero. Quiero que se quede con esta frase, hermano. Quiero que lo entienda y que lo atesore. Mire, Dios cumple pacientemente cada una de sus promesas sin faltar absolutamente nada. Y esto hace bienaventurado al que es beneficiario de estas mismas. ¿Sí, hermano? ¿Lo entendemos? Dios cumple pacientemente cada una de sus promesas sin faltar absolutamente nada. Y esto hace bienaventurado al beneficiario de al menos una de ellas. Y vamos a revisar entonces esta entrada triunfal, hermanos, a través de Lucas, capítulo 19, y vamos a darle lectura primero del versículo 28 al 35. Y vamos a darle lectura, hermanos. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús,
y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Vamos a ver, hermanos, que esta porción yo la le he nombrado el tiempo de preparativos para el cumplimiento de la profecía. Es un tiempo de preparativos para el cumplimiento de la profecía. Vemos que esta profecía se encuentra en Zacarías 9:9, más adelante la vamos a leer. Todo va en dirección al reino, a un reino. Todo suceso va en dirección del cumplimiento de la profecía del establecimiento del reino davídico. Sí, hermanos, esto es en lo terrenal, si así lo queremos ver o lo podemos distinguir. En lo terrenal, esto va en dirección al establecimiento del reino davídico. Y esto lo podemos ver en Lucas 1, 31, 33. Y vamos a darle lectura, hermanos. Lucas 1, 31, 33. Y dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí, hermanos. Entonces, en el versículo 32 de este primer capítulo, vemos que se hace mención de este reino, ¿verdad? El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, este plan maravilloso, Dios es un Dios que perfectamente traza los tiempos, los sucesos. Desafortunadamente para el hombre es finito y pues no nos da tiempo de mirar todo, ¿verdad? Y tal vez de ahí se puede desarrollar la incredulidad, pero lo cierto es que no, en el corazón del hombre hay negación de Dios. Eh, pero bendito sea Dios por este suceso que vamos a revisar. Y entonces, hermanos, vemos que va en dirección a esto. Y vamos también a ver cuándo se hace este pacto. El pacto davídico está registrado en 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 16 y 17. Nada más le vamos a dar lectura. Hay también más descripción de todos estos sucesos, pero estos dos versículos nos ayudarán a entender, ¿verdad? Que cuando se hace mención de este pacto. Y dice la palabra de Dios en este segundo libro de Samuel, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Sí, hermanos, entonces se hace este pacto davídico, donde Dios le promete, le hace pacto con David y le dice que de su descendencia el trono será eterno. ¿Sí? Entonces, sí vamos viendo y entendiendo cómo en estos sucesos que hemos leído se empieza, como les decía, es como los preparativos, ¿verdad? Para ir cumpliendo profecías. También, hermanos, vemos que está la profecía en Isaías 9, 6 y 7. Quiero que también la revisemos.
Isaías 9, 6 y 7. Uh-huh. Y dice así la palabra del Señor. 9, 6 y 7. Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Firmando el Señor, ¿verdad? Finalmente, el celo de Jehová hará esto. ¿Qué va a hacer? Si nos damos cuenta, habla de tronos, de principados, de imperio, hermanos. Todo va en dirección a establecer un reino, ¿sí? Entonces, la entrada triunfal se refiere a este suceso, al establecimiento del reino davídico, al establecimiento del reino celestial también, hermanos, porque también hay una parte celestial, el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Se llama reino de los cielos porque es el dominio de los cielos sobre la tierra. Aquí, de algún modo, retoma el control Dios a través de quien reinará de la descendencia de David en este reino, en este imperio que será establecido. Sí, hermanos. También tenemos que el reino que el Dios del cielo establecerá después de la destrucción del sistema mundial. Esta es otra profecía, es un suceso que ocurre, que aún no ha ocurrido, pero por eso les decía en un principio, Dios cumple pacientemente cada una de sus promesas, sin faltar absolutamente nada, hermanos. Entonces, vemos en Daniel 2:44, Daniel 2:44, hermanos, este suceso. Mire, dice así la palabra del Señor en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en versículos anteriores, aunque esto es profecía y es otro estudio, hermanos, nada más quiero que veamos, recuerdan la figura que era de bronce, de hierro, de barro, pies de barro, esta que es destruida, se refiere a este suceso, hermanos. El reino que el Dios del cielo establecerá después de la destrucción del sistema mundial, de este sistema, ¿sí? Y viene marcado aquí desde el versículo 23, dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hablando de este imperio que comienza aquí, hermanos, en esta entrada triunfal. Su establecimiento comienza aquí. En esta entrada empieza
a mostrarse el Señor como ese rey. ¿Sí? Hasta aquí vemos y vamos a pasar a la siguiente porción de la palabra. La siguiente porción son del versículo 36 al 38, hermanos. Y dice así la palabra del Señor: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta multitud, hermanos, inconsciente, esta turba que alababa al Señor, incluso entonaba este cántico celestial. Ahorita vamos a ir viendo todos estos puntos, pero ¿por qué digo que inconsciente? Ahorita vamos a ver, hermanos, porque ellos lo nombraban rey, bendecían al Señor, lo nombraban pues también hijo de Dios. Cada evangelio va registrando conforme el escritor vivió, ¿verdad?, desde su punto de vista este suceso, pero entre todos van enriqueciendo esta escena. Y dice en Mateo, quiero leer Mateo 21, donde también dicen, en el versículo 21:8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sí, hermanos, entonces miramos que había una efervescencia de alabanza al rey, reconociendo como rey. Todas estas acciones, las enramadas, el poner sus mantos, era en aquel tiempo un reconocimiento cuando un rey se establecía, hermanos. Lo vemos en Jehú, en Segunda de Reyes, parece ser que es el capítulo 36, pero vemos que ahí hay esta acción, ¿verdad? Y está registrado que tender las ramas, poner sus mantos, era el reconocer la entrada o el establecimiento de un rey. Y esto es lo que hace esta multitud. Pero miramos, hermanos, a esta porción, le he nombrado el desenlace de la profecía. ¿Qué profecía? La de Zacarías 9:9. Y vamos a leerla, hermanos. Dice así la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí vemos el cumplimiento, hermanos, de esta profecía. Vemos el desenlace de esta profecía. Hermanos, Dios cumple todo lo que ha dicho, ¿sí? Y vamos a revisar, hermanos, el versículo 38, pero antes de revisar el 38, vemos esta palabra en el 37, dice que, bueno, esta frase dice: grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y en el Evangelio de Juan nos aclara de qué maravillas hablaban. Entonces esto lo vemos en Juan capítulo 12, versículos 17 y 18. Dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal.
Recordemos que Lázaro era de Betania y por lo tanto, pues en el rumbo, en esa zona, este milagro hecho por el Señor, haber resucitado a Lázaro después de estar ya en su sepulcro, pues era algo que era muy comentado, ¿verdad? Entonces la gente se acerca a ver quién viene por ahí y pues le nombraban rey, decían que venía en el nombre del Señor, decían sálvanos, reconocían al Salvador, pero sin embargo era de una manera inconsciente. Ahorita vemos por qué, hermanos. Bueno, entonces era un pueblo inconsciente que reconocía a este rey, pero vemos que en el Salmo 118, 26, esto también es mencionado, ¿verdad? Salmo 118, 26. Y así es como se le llama a Cristo. Salmo 118, versículo 26. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Verdad? Palabras proféticas, palabras celestiales. Esta turba las nombraba y las mencionaba inconscientemente, pero sin embargo reconociendo que así era. También vemos el versículo 22, quiero mirarlo, de este mismo salmo, dice, la piedra que desecharon los edificadores, refiriéndose a Jesucristo y refiriéndose al pueblo de Israel, ¿verdad? Los como edificadores y principalmente a los dirigentes del pueblo de Israel. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Y siguiendo sobre Lucas, hermanos, el versículo 38, ya vimos que era un pueblo inconsciente, ellos hablan de estas maravillas, ya, pero principalmente un suceso mencionado, y entre muchos seguramente, ¿verdad?, que se mencionaban, pero este de Lázaro era importante. Pero ahora entramos al versículo 38 de Lucas 19, hermanos, versículo 38, dice, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Ya vimos que esto en el Salmo 18 era palabra ya profética, ya se mencionaba este suceso como bendito, y bendiciendo a Jesucristo. Y también vemos que dice, paz en el cielo. Esta maravillosa palabra de paz, hermanos, que es un cántico celestial. Esta frase es un cántico celestial y queda registrada en Lucas 2, 13, 14. Vamos a ver cómo estos israelitas de una manera inconsciente entonaban este cántico celestial. Decimos que está en Lucas 2, 13, 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿A qué se refiere esta paz, hermanos? Esta paz se refiere primeramente, en el primer aspecto es la humanidad adquiere la oportunidad de tener paz para con Dios a través de Jesucristo. La humanidad adquiere la oportunidad de tener paz para con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué digo que adquiere la oportunidad de tener paz? Porque está al alcance de toda la humanidad. Que Dios quiere tener paz con el ser humano, pero también está en el ser humano tomar esta oportunidad o desecharla. ¿Sí? Esto lo quiero dejar más claro en Juan 3:16 al 18.
Dice así la palabra de Dios. Juan 3, 16 al 18 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es claro, es certero, que solo aquel que cree, amigo que nos escuchas, amigo, si tú escuchas este tiempo de estudio de la palabra, si no has creído en Jesucristo, tienes esta oportunidad a tu alcance. Dios quiere tener paz con la humanidad y da esta oportunidad, pero ha dado un recurso que es Jesucristo para adquirir perdón de pecados. Todos los hombres hemos pecado, no importa tu moral, por muy elevada que sea, si no es a través de Jesucristo, no hay perdón de pecados de parte de Dios. Así es su justicia. Para eso vino Jesucristo. Y podemos consolidar más esto viendo en Juan 14:6. Juan 14:6, que dice así, mismo Jesucristo dice de él mismo lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro recurso, no hay obra perfecta que el humano pueda crear. El camino para llegar al Padre es Jesucristo. Amigo que nos escuchas, tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. Tienes la oportunidad de decirle a través de tu palabra, de tu pensamiento: yo quiero tomar esta oportunidad. Y el Espíritu de Dios te convencerá de pecado y te revelará su palabra. Porque no son no hay un buen elocuente, no hay un hombre sabio, no hay un ser humano que pueda convencerte de esto. El único que tiene la capacidad de convencer al humano de que es pecador es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Él, si tú así lo quieres, te convencerá de pecado y te llevará a pedirle perdón y a reconciliarte con el Dios creador. Dios quiera que así sea en tu vida. Y a ti, hermano, que Dios ya te ha revelado y que te ha hecho parte de su pueblo. Hace rato mencionaba que esta turba alababa y reconocía al Señor de una manera inconsciente. ¿Qué nos dice esto, hermano? Muchas veces, o tal vez algunas veces, hemos alabado y bendecido al Señor de esta manera inconsciente. ¿Y por qué digo que era inconsciente? Porque si tú miras a través de Mateo 27:22, vamos a verlo, hermanos. Mateo 27:22. Estos mismos hombres que alababan, bendecían, entonaban cánticos celestiales, son los que hacen esto. En capítulo 27:22, el versículo. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?
todos le dijeron: sea crucificado. Este mismo público que alababa y bendecía y trataba como rey a Jesucristo, es el mismo que pidió que fuese crucificado. También vemos en el versículo de Mateo, les digo, en esta porción paralela, Mateo 21, de esta entrada triunfal, en el versículo 11, vemos lo que verdaderamente pensaban de Jesucristo. Cuando ya, vamos a leer desde el 10, dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Ya no era el rey, ya no era el bendito, ya no era el que venía en el nombre de David, sino era el profeta, que también, hermanos, su voz es profética, pues es Dios. Pero sin embargo vemos cómo en ocasiones la situación, el momento puede extasiar, ¿verdad? Y de una manera inconsciente alabar y bendecir a Dios. Pero que nosotros como pueblo, como redimidos suyos, seamos conscientes. Había un pastor amado que decía: les dan su pentecostalazo y de una manera inconsciente alaban, ¿verdad? Pero no, hermanos, ¿cuál es la invitación para nosotros como pueblo? Que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro espíritu, nuestra alma entienda la maravillosa obra que Dios hizo sin que lo mereciéramos a favor nuestro. Y nuestra voz, nuestros hechos, nuestros pensamientos se eleven a una para ministrar y bendecir al Dios Todopoderoso, a nuestro Redentor. Sí, hermanos, esa es la invitación para nosotros. Tenemos una ventaja muy grande sobre pues los moradores que había en este tiempo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos redarguye, Él nos guía, Él nos enseña. Y pues esa es algo muy superior, ¿verdad? Con lo que contamos, para que nuestra alabanza sea genuina y verdadera. Y vamos a ver otro beneficio, hermanos, que trajo la paz de Dios. Y la paz entre el pueblo depositario de las promesas, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Este pueblo depositario pues estaba en conflicto con el resto del mundo. Pero aparte el resto del mundo no contaba con estas promesas, no contaba con esta esperanza. Pero vemos que de una forma maravillosa, los que éramos llamados gentiles, nos hacemos uno con el pueblo de Israel y pasamos a ser beneficiarios de muchas de las promesas de parte de Dios para la humanidad. Y esto lo vemos en Efesios 2 del versículo 14. Vamos a leerlo, hermanos, para que veamos de qué forma tan maravillosa Dios hace esto. De Efesios 2, versículo 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que nos dio entrada a todas estas promesas sin merecerlo y nos hizo beneficiarios. ¿Recuerdan la frase del principio, hermano? ¿Qué decimos? Dios cumple pacientemente cada una de sus promesas, sin faltar absolutamente nada. Esta promesa de Zacarías fue escrita aproximadamente medio milenio, 500 años antes de que sucediera. Y sucedió. El rey entró humilde, cabalgando un pollino jamás montado, y fue vitoreado, fue alabado, aunque de una manera inconsciente por parte de quien lo hacía, pero fue cumplida, porque vino de la boca de Dios. ¿Qué debe pasar con nosotros, hermanos? Tenemos la esperanza bendita de que Él regresará, Él volverá. Y esto ocurrió con los discípulos. En el momento no lo entendían. Dice aquí el Evangelio de Juan, parece ser que es el que dice en lo que escribe, ¿verdad? Bueno, antes vemos, continuando con Lucas, para darle conclusión a través del Evangelio de Lucas, nos dice que estos, que al ver cómo lo vitoreaban, cómo bendecían el nombre, bendecían a Jesucristo, entonces dice que los fariseos, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ciertamente, aunque lo alabaron, lo vitorearon, no fue reconocida esta acción como un reconocimiento a su rey, sino que fue desechado porque los principales líderes lo desecharon. Y ya vimos en Mateo 27, versículo 22, lo que lograron estos líderes, ¿verdad? Hacer que esta misma población a una gritara, crucificadle. Entonces fue la piedra desechada. Pero volviendo a los discípulos, vemos que en el versículo 16 dice, de Juan, ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Y aquí abre un paréntesis de tiempo, yéndose más adelante. Dice, pero cuando Jesús fue glorificado, hablando del suceso posterior a su crucifixión, dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. ¿Qué habían hecho? Había montado un pollino, había sido reconocido como rey, su entrada triunfal, y era el principio de una obra maravillosa a favor de la humanidad. Esta obra de la cual tú y yo hemos sido beneficiados, hermano. La invitación en esta tarde es que tu alabanza sea con todo el entendimiento, con toda la gratitud, con todo tu corazón, con toda tu mente, para glorificar y exaltar el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo.
quiero invitarte a que, entendiendo esto, eleves tu voz, le des gracias a tu Señor por esta maravillosa obra y entonemos este canto que se titula Gracias, Cristo. Que Dios te bendiga, hermano, y que su nombre sea glorificado en tu vida. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.